Seguimos entonces. Bueno, vamos a ver cómo seguimos. Bueno, acá está cómo se van desarrollando el horizonte A, el horizonte B, pero ustedes todavía no tienen idea qué es el horizonte A y el horizonte B. Ahora vamos a ver qué son los distintos horizontes. Bueno, esto ya lo vimos, la meteorización. Vamos a ir a ver más que nada los distintos horizontes, ¿no? Bueno, en los suelos se describen distintos horizontes, estas capas horizontales que se forman por esta diferenciación que se producen, que le ponen distintas letras, ¿no? Acá ven el de más arriba, O, A, E, B, C. Ahora vamos a ver qué son. Vamos a poner el dibujito este que más. Este está en el Tarbook, este dibujito, ¿no? Entonces tenemos de arriba hacia abajo, ¿no? Acá arriba de todo tenemos el horizonte este O. ¿No? El horizonte O es el de acá de más arriba de todo, es una capa ahí delgada, y tenemos los distintos horizontes, y acá abajo esto sería lo que es la roca madre, digamos, sin meteorizar, digamos, a partir de la cual se desarrolló el suelo. Entonces, si vamos de arriba hacia abajo, tenemos el horizonte O, que es O de orgánico. Este horizonte O es el horizonte orgánico, que es materia orgánica parcialmente descompuesta. Eso es la capa, digamos, de hojitas secas y cosas medio podridas, lo que está arriba del suelo, digamos que no tiene participación mineral, ¿no? O sea, digamos, la materia orgánica, en general el resto de vegetales parcialmente descompuestos que están en la superficie. A veces está, a veces no, puede estar o no. Después viene el primer horizonte, el horizonte A, este de acá, este horizonte A, que está formado por material mineral mezclado con con humus, ¿no? Que ya es materia orgánica alterada, ya no se reconoce, digamos, que es, digamos, una materia, son complejos orgánicos, digamos, que derivan de principalmente de vegetales alterados, ¿no? Que es en general, bueno, lo que hablamos, la tierra negra, la tierra fértil, ¿no? Después viene este horizonte acá, que en general tiene colores más claros, que es el horizonte E. E, que es de eluvial. ¿Sí? La eluvial es la acción del agua sobre la materia original, ¿no? Bueno, la acción del agua sobre el suelo. Eluvial
viene de, se llama también eluvial o el horizonte de lavado. Es, digamos, el agua que penetra por el suelo produce la eluviación, que es el lavado del suelo. Ese lavado es de dos tipos. Uno es la iluviación, ay, me quedé sin iluviación, que es lo que le decía, el movimiento de las partículas finas, tamaño arcilla o limo muy fino, que se mueven con las gotitas de agua dentro del suelo. O sea, el agua que entra se va llevando y va lavando las partículas finas de arriba y se las lleva para abajo. Esa es la iluviación. Y la otra es, el otro es lixiviación. Lixiviación. Bueno, lixiviación. La lixiviación es, digamos, no las partículas finas, sino lo que disuelve el agua. El agua disuelve y entran en solución distintos óxidos, carbonatos, sulfatos, o sea, el material que se disuelve en el agua y el agua se lleva también esos iones hacia otros lugares, ¿no? Entonces, el proceso de lavado, de eluviación, incluye todo, ¿no? Un lavado, digamos, mecánico de las partículas finas y un lavado químico de los materiales. Y ese por eso se llama el horizonte E, y en general, aquí no, estaba acá. Acá está, si lo quieren ver bien escrito, eluviación y lixiviación. Bueno, y entonces el material que el agua va lavando de los horizontes superficiales se los lleva y los deposita o se los lleva a otro lado o se acumulan en el horizonte B. Este sería el horizonte B, que es el horizonte B de acumulación, ¿no? Lo que viene, lo que saca de los horizontes de arriba, digamos, se acumula en el horizonte B. Por eso el E es de lavado o de eluviación y el horizonte B es de acumulación. Y después tenemos, bueno, el horizonte C, de acá, que en realidad esto es, digamos, la roca madre, la misma que esta, pero parcialmente alterada. Puede tener algunas otras cosas, pero básicamente es la roca madre alterada por meteorización, pero bueno, donde no actuaron estos procesos, no hay ni acumulación ni lavado de elementos. Entonces estos son los horizontes básicos de un suelo típico, digamos, bien desarrollado. Pueden estar o no, digamos. Hay suelos que tienen solo, yo que sé, un horizonte A, no tienen B ni C, o sea, es variable, digamos. Este sería un típico suelo bien desarrollado con todas las capas, pero puede que hay varias, o algunas que no estén, digamos. O sea, no se produjo, no hay un horizonte de acumulación porque el agua llegó a otro lado, o no tuvo tiempo todavía de acumular, o, bueno, bueno, ¿se entendieron más o menos los horizontes? ¿Sí? Sí, profe. Sí, sí. Sí, se entendió. Sí, sí.
horizonte A, E, bueno, este en general el de arriba es el que tiene más materia orgánica, es la Tierra Negra. Este en general es más clarito porque, bueno, se lava justamente las partículas orgánicas y, bueno, óxidos, distintas cosas. Y en general, digamos, lo que en general este tiene tamaño de grano más grueso. Cuando uno hace un análisis textural, granulométrico, este tiene pérdida de materiales finos. O sea, mientras que el horizonte B, este de acá abajo, tiene más materiales finos, más arcillas, o sea, porque se acumulan las arcillas que se van lavando de arriba. Profe, Sí, pregunta. sí. Cuando al principio decías que el suelo es una delgada capa como si fuera la piel de la Tierra, ¿te referías Sí. entonces a que es el horizonte O, ¿no? En ese No, momento no, te no, no, referías solo al todo. horizonte O. No solo el horizonte O, todos estos tres horizontes, todos estos horizontes es la delgada capa que forman el suelo. Ah, ok. El Listo. horizonte O es solo un suelo orgánico que se forma donde hay mucha vegetación, en bosques, pantanos, digamos. Por eso en lugares desérticos o lugares un poco más áridos, puede que no tengas el horizonte O, no tenés pastito arriba, tenés directamente el horizonte A, ¿sí? Claro, me había confundido porque en algún momento dijeron que es menor a 2 centímetros en general. Entonces como que me El, parecía medio... el suelo menor a 2 centímetros, no, menor Sí. a 2 metros creo que decía. Ah, ok, listo. 2 Hice metros. cualquier No, cosa. por eso en general, digamos, los suelos son, o sea, puedo tener, puedo tener suelos más, en algunos lugares puede haber algo más, pero en general solo los suelos son eh, menores al metro, digamos. O sea, puede haber 2, 3 metros, pero todos estos procesos son activos en las capas superiores del suelo, ¿no? Después puedo que tenga, a veces lo que pasa es que se van sepultando los suelos y viene otra capa, pero son suelos antiguos, digamos, que están enterrados por otra. Pero los suelos así actuales, activos, tienen 1 o 2 metros y están. Igual, o sea, Sí. eventualmente se va meteorizando la roca madre, ¿no? Y va aumentando, digamos, la cantidad, digamos. Eh, o sea, claro, sí, se va meteorizando. En general, digamos, llegás a Hay un punto en el que ya no. un punto de equilibrio, digamos, donde el suelo, bueno, permanece más o menos estable, pero bueno, si varías parámetros, va variando el suelo, digamos, varías que llueve más, llueve menos, le corto los árboles, le saco los árboles, o sea, se varían las condiciones, algunos de los factores de esta formación y te varía el suelo, ¿no? A ver, vamos a repasar un poquito. Disculpe, Sí, tengo una pregunta sí. media boluda, capaz, No, pero no, ninguna me despierta curiosidad. curiosidad. Dale. Las raíces de los árboles, de las plantas, Sí, ¿estarían en el horizonte A sí. o pueden llegar al horizonte E también? No, sí, llega, o sea, las raíces de las plantas, o sea, las plantas herbáceas, esas tal vez están en la parte superficial, pero los árboles, no sé, tenés árboles que tienen raíces muy hondas y pueden llegar, yo qué sé, a la roca madre, o sea, Ah, eh, o o sea, sea, todas estas capas estarían aproximadamente en esos 2 metros. sí, o sea, lo que me parece que pasa, mando fruta, porque yo no soy así un especialista en suelos, pero en general a ver, ya van a tener la materia de afología donde Daniela les va a poder, en general donde tengo árboles, a veces los suelos puedo tener más desarrollo de
suelo, ¿no? Como que se engrosa a veces en lugares. Pero bueno, hay raíces que llegan, se meten en la roca madre. Ok, profe, gracias. Porque claro, hay raíces que van, hay muchas raíces que buscan, se meten hasta, si pueden, hasta llegar a la napa, varias. Ahí ya están. ¿Eh? Ahí ya están, digo. Están Claro, listas. toman agua de más abajo. Pero, Profe, o sea, y sí, pregunta súper dime. tonta, pero No, cuando ninguna pregunta uno, es tonta. cuando uno, por Bueno, a veces ejemplo, sí. cuando uno, por ejemplo, compra tierra en un vivero, la tierra que Sí, te venden sería la del Horizonte A, ¿no? Que es tipo claro. Sí, la sí, más orgánica. O no, sería no, claro. nada que ver. La tierra que compras, Está esa bueno. tierra que venden en la. Es eso, serían como. Estaría comprando Horizonte A. ¿No? Ahí A está. veces, a veces también te venden lo que sería el Horizonte O, cuando compras, viste, la Resaca o Turba, o sea, para que es algunas plantas necesitan ese tipo de suelos orgánicos, digamos, para estar mejor. Claro. Y donde están Pero las lombrices es ahí arriba, es en el O. claro, sí, 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 en el Horizonte A en general andan por ahí y bueno, cumplen un papel muy importante, ¿no? Las lombrices que van removiendo el material, modificando la materia orgánica, vieron que el famoso compost, que comen la materia vegetal y bueno, tiran es lo que forma el humus, ¿no? Todos esos procesos biológicos de descomposición y de alteración por los hongos, las bacterias, los animales, que se llaman los detritívoros, esos que comen detrito del sustrato, comen la materia orgánica, la descomponen y la transforman. A ver, vamos a repasar, a ver, acá estaban los horizontes, bueno, los principales que vimos, el A, O, E, B y C, o sea, el orgánico, el principal, el E, el de eluvial, el B de acumulación, y el C, que es el de la roca madre parcialmente enterrada. A veces, bueno, a veces es un poco más complejo, ¿no? Después cuando vean EDAFO van a ver todo, pero a veces hay horizontes que se ponen AC, o sea, no está el horizonte E y el B, o horizontes BC, bueno, hay como transiciones, ¿no? No se alcanza a definir bien uno, tiene rasgos. Ya eso lo van a ver bien en EDAFO. Ahora que nos quedamos con los principales, ¿no? Acá está, ¿no? El horizonte O es el orgánico, bueno, el horizonte A, materia orgánica humificada con fracción mineral también. En general este es más oscuro. El horizonte E, eluvial o de lavado, tiene una pérdida de las partículas pequeñas y los materiales solubles, o sea, arcillas son las partículas pequeñas y los materiales solubles son estos óxidos de hierro, materia orgánica y otras sales. Por lo tanto, bueno, los materiales que no se erosionan fácil, que no se descomponen fácilmente y de mayor tamaño, hay una concentración de esto. Por eso tienen colores más claros y son más gruesos, o sea, tienen esto de que texturas gruesas es que tienen un tamaño de grano relativamente más grande que los otros horizontes. Y ahí está el horizonte B, de iluvial o de acumulación, donde se acumula, bueno, la arcilla que viene, el hierro, aluminio, humus,
que también a veces presenta colores oscuros. Y bueno, a veces bueno. Y después tenemos el horizonte C, que tenemos materiales, la roca madre está parcialmente alterada, acá hablamos, y bueno, la capa R sería la roca madre, la roca sin alterar. Acá hay un ejemplo. Ven, este es un suelo, es relativamente delgadito, y ahí vemos, los pastitos de acá arriba serían, bueno, acá lo inventamos un poquito de la capa O, serían unos pastitos por acá. Después, no. Este sería la capa O. Acá tenemos un cachito del horizonte A, la Tierra Negra, que digamos, acá tenemos el horizonte E, más clarito de lavado, el horizonte B, más oscuro de acumulación, y acá ya vamos pasando al horizonte C, y entonces la roca madre sin alterar, ¿no? Acá hay otro, pero no se ve un pito, ¿no? O sea, no se ve muy claramente. Sí, pareciera Bueno, como si estuviese en horizontal. El de la izquierda está más negro y el de la derecha es clarito. En vertical, perdón. no, este es de Sí, caído. porque es arcilla. Sí, estos son, bueno, unos barrenos que se usan para mostrar los suelos, se hacen agujeros así, se van sacando muestras de los distintos horizontes para hacer análisis, esas cosas. Bueno, vamos a ver. Profe. Sí. Veo que en el norte, o por ejemplo, no sé, en Misiones, la tierra es colorada. Sí. Eso se debe a que es otro tipo de material, de minerales. Claro, la tierra colorada viene porque esos suelos están desarrollados sobre la roca madre, son basaltos. ¿Vieron las rocas volcánicas? Los basaltos, que son ricos en hierro. Entonces, cuando se alteran los basaltos, los minerales de los basaltos producen esos suelos así rojizos. La tierra colorada justamente son óxidos de hierro que vienen de el material original ese que son los basaltos. Es muy común, digamos, en las zonas cálidas y húmedas, así las tropicales, digamos, si tengo ese tipo de rocas, basaltos, se generan este tipo de suelos, ¿no? Rojo. Mientras que en la Patagonia tenés también basaltos, pero el clima es seco, húmedo y frío, entonces no se da esa meteorización química que lleva a que se descompongan los minerales y te den esa tierra roja, ¿no? Aparte, en la Patagonia calculo que si se genera un suelo se lo lleva el viento en 2 minutos, ¿no? No, se generan también, son suelos más pobres, pero... o sea, evidentemente en los lugares más cálidos y más húmedos, donde tenés una fuerte meteorización química, se da, bueno, más esta acumulación de óxidos.
Bueno, vamos a ver en el estudio de los suelos se estudia a partir de diferenciar los horizontes y las capas, y en base a estas capas, no nos vamos a meter nosotros en eso, ya lo van a ver en EDAFO, hay una clasificación morfológica del suelo según los distintos horizontes que tienen y según las características de cada uno de esos horizontes. Hay toda una clasificación de suelos donde, bueno, hay un montón de nombres raros. En el Tarbook está así esbozada algunos de los principales tipos de suelo, pero no vamos a meter, son nombres raros que ya lo van a ver, no se compliquen ahora, más que nada entiendan tomar conciencia de que existe el suelo, de cómo se forma y, bueno, la importancia de conservarlo, ¿no? Para ver algunas cosas para tener en cuenta de las propiedades que tienen los suelos, de esta morfología que tienen las capas, bueno, uno se toma lo que es el color, ¿no? Se diferencia el color. Para el color hay tablas de color, se llama tabla de Munsell, donde, bueno, esta es una hojita, pero hay un catálogo, digamos, donde uno saca el color del suelo, de cada horizonte, digamos, el color en húmedo, el color en seco, bueno, se van clasificando. Después se toma lo que es la textura, que es la granulometría, ¿no?, de los suelos, y entonces ahí, con la textura, se toman nada más que lo que es limo, arcilla y arena, digamos. Arena, limo y arcilla. Las partículas más grandes no se da bola, los clastitos ya la grava, eso no se le da bola porque no entra en la dinámica del suelo, digamos, no es algo que pueden aprovechar las plantas, así que se considera las partículas menores a 2 milímetros. Y ahí se hacen, según la cantidad de limo y arena de arcilla, bueno, el tipo de suelo que es, si es un suelo arenoso, limoso, arcilloso. Y después hay una denominación que es el suelo franco, o sea, cuando tiene más o menos un poco de arena, cuando estamos acá por el medio, son los suelos francos. Entonces, si me voy para este lado, es franco limoso, franco arenoso, franco arcilloso. Son diagramas así ternarios donde uno entra con la cantidad de limo, arena y arcilla que tiene. Y se clasifica cada horizonte según eso es lo que es la textura. Después se ven, la profundidad y el espesor, digamos, de cada horizonte, digamos, cuánto mide, a qué profundidad está el horizonte, y bueno, cuántos centímetros de espesor tiene, cómo son los límites entre esas capas, digamos, si son difusos, si son netos, si son ondulados, y bueno, cómo son. Después se ven otros datos, como es, a ver, no está acá. Bueno, sí está, esto, lo que es la estructura del suelo. La estructura del suelo es cómo se forman, cómo es la forma. Cuando yo agarro el suelo, lo parto, cómo se desarma, ¿no? Si se hacen terrones, bueno, a veces son granulares, o se desarma como migas, o cuando lo parto se forman terrones así con formas prismáticas, o cómo son esos prismas, digamos, si son más cuadraditos, menos cuadraditos, más largos.
En general todo esto tiene que ver con la composición, con las arcillas que tenga, las propiedades de la estructura que tenga el suelo, esto es agregado. Lo que sean los terrones de tierra, ¿no? Se ve la estructura de los suelos, también a ver qué otra cosa más se ve. Bueno, las grietas que tengo, a veces. Bueno, después los datos de permeabilidad, drenaje, relieve. Bueno, a ver, acá tengo. Estas son la textura, ¿no? del suelo, bueno, así, ese prismático en placas. Después están, bueno, las propiedades físico-químicas del suelo, que era, bueno, el pH, si son suelos ácidos o alcalinos, el SIC, la capacidad de intercambio catiónico, los distintos cationes que me aporta el suelo, que tiene el suelo, ¿no? Eventualmente el calcio, sodio, potasio, magnesio, aluminio, hierro, bueno, amonio, etc., manganeso, cobre. Bueno, hay una tabla de alcalinidad de suelo. Bueno, y ahí ya entramos en los horizontes. Después también hay, en los suelos puedo tener, también se describe si hay cementaciones, a veces vieron que hay, con los carbonatos se forman esos muñequitos caliche, toscas, cementaciones, concreciones. También se pueden formar concreciones de óxidos de hierro, también se forman moteados, aparecen puntitos de colores oscuros o que indican distintas cosas, ¿no? A veces en suelos de zonas cuando están inundados o suelos que están mucho tiempo saturados en agua, se forman estos moteados, digamos que son alteraciones químicas, ¿no? Y después hay otra cosa que están acá, que están los cutanes. Los cutanes son como unas películas de arcilla que se forman justamente donde tengo migración de estas arcillas, se forman películas de arcilla en lo que son las grietas o en los tubitos alrededor de las raicitas o de las cuevas de las lombrices o de distintos espacios porosos que puede haber, se forman estos cutanes que son películas de arcilla que, bueno, también se observan, ¿no? En los suelos. Bueno, son todas cosas que se tienen en cuenta para estudiar los suelos. Bueno, es importante esto tener presente el valor de los suelos. O sea, uno a veces no toma conciencia de todos estos procesos que llevan a la formación de un suelo y piensa que, bueno, a la naturaleza le lleva un buen tiempo generar un suelo en equilibrio con el ambiente que está, digamos, ¿no? Entonces, para alterarlo hay que tener cuidado, ¿no? Antiguamente vieron que cuando para la producción agrícola se araban los suelos, se mezclaba todo. Y eso, digamos, si bien al principio está bueno, pero después se va viendo que van perdiendo fertilidad. Entonces hay que entrar a agregarle cosas, empezar a... sale caro, digamos, y también por otro lado se pueden ir empobreciendo y destruyendo, ¿no? Si tengo el suelo en zonas más áridas, aro el suelo, se seca, viene el viento, me lleva lo fino, va como que empiezan a producirse alteraciones.
que pueden llevar a la pérdida de suelos, ¿no? Entonces, bueno, cada vez, digamos, la agricultura va teniendo más en cuenta estos suelos y estudia, bueno, cuál es la manera más adecuada de explotarlo. Vieron que ahora está el tema este de la siembra directa, que tratan de alterar lo menos posible y hacen el agujerito con la semilla y los nutrientes, y bueno, así de alguna manera se conservan mejor los suelos y bueno, el manejo sustentable, ¿no?, de los suelos. Y por otro lado también tener en cuenta cuando se hacen distintas obras, ¿no? Muchas veces no se tiene en cuenta. Y entonces tengo que hacer una ruta en algún lado y utilizo el suelo para hacer el terraplén y amontono pelo 200 metros por un lado, 200 metros para otro, y amontono otro en el medio y hago pelota las capas superficiales fértiles del suelo y dejo, no sé, los horizontes esos arcillosos que o sea, a veces no se tiene en cuenta y se destruyen inútilmente suelos que cuestan mucho, ¿no? Que recuperarlos costaría mucho. Lo mismo que también a veces se utilizan suelo para hacer ladrillo, por ejemplo. Entonces, como la materia orgánica da cierta plasticidad que hacen falta para hacer un ladrillo, entonces usan el horizonte bueno del suelo y después te dejan la parte arcillosa. Y bueno, y así para hacer ladrillo arruino una determinada zona. Bueno, hay que tomar... Un minuto, Marcel. Bueno, eso, tomar conciencia de la importancia de los suelos y bueno, cuidarlos. No cuidarlos porque de ahí comemos. Así que en la medida que los cuidemos y los tratemos bien, van a seguir ayudándonos a producir. A ver.